Estamos en Estudio Jurídico, podcast número 3. Bueno, un podcast académico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Centro de Estudios Jurídicos. Estamos con su director, profesor Alex Díaz. Y Concilio Sánchez, coordinador nacional del programa de estudios jurídicos de la UB. Bien, vamos a continuar en el punto que quedamos, un paso a paso del programa de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En nuestro primer podcast hablamos de él, en nuestro segundo podcast empezamos a presentarlo paso a paso. Nos quedamos en la fundamentación. Correcto, ya abordamos la presentación, la justificación tenemos que terminar. Correcto, nos quedamos en la justificación. Y bueno, después seguiríamos con los otros puntos. ¿Recuerdas la idea en la que quedamos? Habíamos concluido con el tema de la vinculación con el proyecto comunitario, del reconocimiento de su importancia y de la puesta en práctica del diálogo de saberes en la interacción sociocomunitaria, y quedamos por abordar el enfoque innovador. Así es. Ese enfoque innovador está presente en varios aspectos, ¿no? Señala aquí el documento en el plano teórico-práctico, sería el primer aspecto, en el plano epistémico y metodológico, y además en la dimensión ética, creando así una nueva manera de comprender el carácter de su función social con un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Voy a pararme en el punto justamente del enfoque innovador. Nosotros insistimos, este programa de estudios jurídicos es una propuesta completamente alternativa a lo que existe en el mundo. Digamos, desde la perspectiva sobre todo de quienes vienen desde la raíz del derecho latín. Hablamos centralmente buena parte de Occidente, Europa, que responde al derecho de origen latín, y hablamos de América Latina, que está influenciada por el derecho de origen latín. En nuestras carreras de derecho hay una visión más o menos normal, común, que corresponde, bueno, a una identidad en todos estos países, una manera de estudiar el derecho, y esta es una de las primeras corrientes innovadoras, no es la única, hemos hablado un poquito de esto, pero es una de las primeras propuestas innovadoras que será seguro una referencia en el mundo de una nueva manera de estudiar el derecho. De estos 3 puntos nos habla de que es innovador tanto en el plano teórico-práctico. ¿A qué se refiere allí con lo innovador en el plano teórico-práctico? Sí, yo creo que fundamentalmente a que abordamos en el estudio del programa de estudios jurídicos las distintas teorías en torno al derecho, vemos las teorías clásicas, pero también estudiamos todo un bagaje, un cúmulo teórico de pensamiento jurídico alternativo en torno al derecho, que ese contenido no está en la academia tradicional incorporado, nosotros lo incorporamos, ¿no? Es una manera de estudiar también el derecho teóricamente. Y en la práctica, nosotros tenemos prácticas concretas que son diferentes. Por ejemplo, nuestro estudiante acá hace proyectos en comunidades, ¿no? Implican unas prácticas jurídicas, pero en escenarios que no son los tradicionales donde el estudiante se forma y que también enseñan, y mucho, diría yo. ¿En qué consisten esas teorías alternativas? Bueno, por ejemplo, ahí en América Latina se han desarrollado en las últimas décadas todo un cúmulo de corrientes, de pensadores críticos en torno al derecho. Es decir, es un pensamiento que ve al derecho tradicional como dominación, genera crítica en torno a él, lo desnuda, digámoslo así, y además construye alternativa de lo que debería ser el nuevo derecho. Bien, hablamos también que es innovador por su enfoque epistémico. Es porque responde a una nueva concepción de la manera en que el ser humano, en este caso el profesor, el estudiante, se aproxima al conocimiento jurídico, a comprender la realidad jurídica, ¿verdad? En este sentido, podemos decir que el enfoque tradicional estudia el derecho desde el derecho, estudia el derecho desde la doctrina jurídica, la jurisprudencia y las leyes, ¿verdad? Incluso algunos hablan de estudio de leyes, ¿no? Nosotros tenemos un enfoque epistémico completamente diferente que parte justamente del sentido de totalidad, ¿verdad? Que estudiamos el derecho desde la totalidad de la realidad social. La realidad social tú no puedes fragmentar y agarrar, mira, no, el derecho existe, pero existe apartado de la economía, de la política, de la religión, de la cultura. No, el derecho es un fenómeno social, lo entendemos como fenómeno social y lo estudiamos unido a todo eso, a la cultura, a la religión, a la historia, que por eso es el enfoque transdisciplinario, ¿verdad? Inter y transdisciplinario, y también el enfoque teórico-práctico que contribuye a este nuevo enfoque epistémico, porque ahora yo veo el derecho no solo desde la teoría, la doctrina, las leyes, la jurisprudencia, sino que ahora lo veo también en la realidad social con el proyecto comunitario. Entonces hay un enfoque epistémico donde el derecho lo voy a ver también en la comunidad,
lo que tú hablas precisamente sobre algunos teóricos que hablan del derecho vivo. Coméntanos un poquito de eso. Sí, no, solo hacer un comentario sobre lo epistémico, el enfoque innovador en lo epistémico y metodológico, agregarle a lo que ya señalaste, que un poco la idea es pensar desde las epistemologías del sur, ¿no? El derecho, y en lo metodológico destacar el tema de la diversidad metodológica. El abogado se forma como un investigador y recibe diversidad de métodos en su proceso de estudio de pregrado. Entonces, eso es un elemento, por supuesto, innovador que no está presente en la academia tradicional del derecho. Bueno, lo del derecho vivo que me preguntas es un concepto de un sociólogo jurídico, de los que iniciaron esa disciplina, Ehrlich, que plantea eso, ¿no? Como el derecho en la realidad, el derecho en movimiento, el derecho vivido, en oposición al derecho abstracto. Por eso es un concepto ahí que me gusta mucho rescatarlo. Bien, tú te fuiste también un poco a lo metodológico, que tiene que ver con los nuevos métodos, porque habla que es innovador en lo teórico por su tanto en el plano teórico práctico, epistémico y metodológico. En lo metodológico, el programa asume distintos métodos de investigación, incluye justamente métodos que han surgido desde el sur, como la investigación-acción participativa, y bueno, dentro de eso, justamente procura asumir diferentes métodos de investigación social, porque asume el derecho dentro de las ciencias sociales desde una comprensión también más compleja. Entonces, habla también de que es innovador en su dimensión ética, creando así una nueva manera de comprender el carácter de su función social con un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, que ya lo hemos referido, pero aquí hablamos de innovación en lo ético. En lo ético, la dimensión ética. A mí me recuerda mucho la frase del Libertador: el talento sin probidad es una sota. Es decir, no basta que el jurista maneje la técnica jurídica, maneje la teoría de los conocimientos, sino también tiene que haber una dimensión ética que además lo vincule con el proyecto social, ¿no? Entonces, tú puedes ser abogado para ti, pero también lo eres para la sociedad, para la construcción de un nuevo derecho y para la construcción de la justicia. Sí, recordemos que la ética responde más a un concepto social, distinto a la moral, que se plantea más como un elemento de la percepción individual, ¿no? De esta dimensión. Pero entonces lo ético aquí incluye la visión del proyecto social en el que tú estás inmerso, de tu responsabilidad con la sociedad, la corresponsabilidad que plantea la Constitución como corresponsabilidad social en todos los fines del Estado, la construcción del nuevo Estado social, los parámetros de los principios, derechos que establece nuestro nuevo proyecto histórico como Constitución, que además ha sido aprobada democráticamente, que lo hemos dicho antes. Y el último aspecto del enfoque innovador es esto del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, que lo hemos referido varias veces, pero hay que destacar que las otras disciplinas que se suman al currículo no son marginales, ¿no? Como suele pasar en la educación tradicional, que bueno, una unidad por allá de economía política, otra por allá de tal cosa. Aquí es un enfoque esencial, o sea, está presente en las otras disciplinas con mucha fuerza en todos los niveles de la formación, y eso da pie a que esa interdisciplina genere transdisciplinas, que son nuevos campos que no existían para el momento, ¿no? Sí, y hay que recordar que la transdisciplinaridad obedece también a comprender que no se trata solamente de disciplinas profesionales interactuando, ¿no? Disciplinas académicas, sino también que trasciende las disciplinas porque incorpora los saberes populares. O sea, en el proceso de investigación, cuando voy con la IAP, yo veo cómo concibe la justicia la comunidad, cómo entiende las relaciones privadas la comunidad. ¿La entiende desde el derecho civil que nosotros heredamos, o las relaciones privadas las ve desde otro marco? ¿Cuál es su noción de justicia? Toda esa realidad la vamos viendo, incorporando también la visión del sujeto popular, que no hace parte como un sujeto ajeno al conocimiento, distante al conocimiento, no portador de conocimiento, sino al contrario, un sujeto pensante, portador de conocimientos, que aporta a la construcción de la realidad, que construye realidad, y que su conocimiento hace parte de la investigación sociojurídica. Nos hemos detenido bastante en este punto, pero creo que es importante, Alex, porque realmente es un punto bien nutrido, este carácter innovador del programa de estudios jurídicos, que tiene que ver con el carácter innovador de la Universidad Bolivariana y de todo nuestro proceso histórico a partir del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Vamos a seguir con los otros puntos. Luego viene un párrafo que es muy interesante, que me llama mucho la atención, que expresa lo siguiente: un profundo conocimiento
y un riguroso manejo de la técnica jurídica, ¿no? Para empezar, de las normas sustantivas y adjetivas e instrumentos hermenéuticos necesarios para su correcta construcción, aplicación e interpretación, ¿no? Se dice mucho, bueno, en ese programa el abogado sabrá demandar, sabrá hacer un juicio, sabrá, fíjense que el programa lo declara, riguroso manejo de la técnica jurídica. Nuestro abogado no va a quedar en desventaja frente al abogado de cualquier otra universidad. Va a manejar normas sustantivas, ¿verdad? Y adjetivas o procesales, y va a manejar instrumentos hermenéuticos para aplicar e interpretar correctamente el derecho. Creo que ese elemento es muy importante que lo diga expresamente el programa, y por supuesto nosotros en el día a día del programa aportamos a su construcción. Sí, y comienza aquí, comprender el nuevo ordenamiento jurídico, ¿no? Porque nuestro proceso revolucionario y el proceso constituyente, el nuevo constitucionalismo, dio origen a un nuevo ordenamiento jurídico. En Venezuela hay un sinnúmero de leyes que han surgido al calor de la revolución, una nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que tiene un enfoque, por ejemplo, donde el sujeto que construye el bienestar material de la nación es el trabajador. O sea, una nueva legislación en materia de niños, niñas, adolescentes, en materia de violencia contra la mujer. Digamos, hay un conjunto de leyes innovadoras y un nuevo Estado, que también lo refiere, ¿verdad? Que mediante el desarrollo, dice luego, de la correcta aplicación de los preceptos constitucionales. O sea, un abogado formado para la realidad jurídica venezolana, ¿no? Con una visión internacional, con un enfoque de mundo, que lo vamos a ver más adelante, pero también formado en esos elementos, digamos, o en este contexto histórico. Agregar ahí que ese nuevo ordenamiento es bastante grande porque trae un ordenamiento preconstitucional, pero además en estos 25 años, casi 26, ha sido muy prolífera la construcción desde la legislatura, de la Asamblea Nacional, pero también desde los ejercicios de leyes habilitantes, ¿no? Los ejercicios de leyes habilitantes que tuvo el presidente Chávez, los que tuvo el presidente Maduro, y eso genera una masa. Por supuesto, el estudiante no lo ve todo, ¿no? Ve lo principal, lo más importante, pero bueno, destacar eso. Y luego hay otra idea aquí, siguiendo con la lectura, pero necesita al mismo tiempo y de un modo inexorable comprender el porqué de dicha regulación en un ejercicio donde la política del derecho juega como conocimiento un complemento imprescindible para entender cuál es su ratio legis y su fundamentación social. A mí me gusta aquí esta frase porque plantea una pregunta que es central en la formación de un abogado alternativo, que es comprender el porqué de dicha regulación. Diría el profe Damiani, el porqué del derecho, ¿no? ¿Por qué el derecho es así? ¿Por qué el derecho dice lo que dice? Y deja clara otra idea, que es la política del derecho. Hay una política detrás del derecho. El derecho no es una cosa objetiva, inocente. El derecho es muy político, altamente político, y es usado por las clases sociales, como se va a decir más adelante, para ejercer dominación. Entonces, destacar ese carácter de la política del derecho y de preguntarse qué está detrás del derecho, creo que es fundamental en este abogado. Sí, de acuerdo. Y fíjate que luego el propio programa dice, desde luego, no podrían comprenderse los ordenamientos jurídicos que justificaron la esclavitud, el feudalismo, el latifundismo y el que justifica hoy en día la continuidad de la explotación del hombre por el hombre en el sistema capitalista, sin estudiar las relaciones de poder y las divisiones de clase manifiestas en la sociedad. Entonces, claro, hay quienes pretenden hacer ver, algunas escuelas que pretenden hacer ver el derecho como algo objetivo, algo que está ajeno a toda política y a toda ideología, puro. Pero en el fondo eso no es una realidad. Y bueno, cuando tú dices puro, eso nos recuerda un poco justamente el libro de Kelsen, ¿verdad? La teoría pura del derecho. Pero hay incluso un error en algunos positivistas que creen incluso que Kelsen, cuando habló de la teoría pura del derecho, hablaba de una teoría que estaba absolutamente enajenada de la política. Y no, Kelsen lo dice en su libro La teoría pura del derecho, manifiesta que el problema es que a la ciencia jurídica no le toca meterse con la política, eso le toca a otra rama, pero que esa rama es la que construye la legislación, ¿no? Porque los políticos, al fin y al cabo, los diputados, las asambleas nacionales, los congresos, son los que construyen las leyes. ¿Y cómo llegan esos congresistas? A través de la política. Son políticos. Y si gana la derecha, legisla de una manera. Si gana la izquierda, legisla de una manera. Entonces, la política, como vimos y estamos planteando el derecho dentro del todo social, en una visión que no es ideologizante, sino de generación de conciencia.
O sea, queremos que haya la máxima conciencia de la realidad. No que tú conozcas una visión sesgada o solo un pedacito, o mira, no, esto no tiene nada que ver con la política, cuando en el fondo es totalmente política. No hay derecho en el mundo que no tenga que ver con la política. Trump impulsa nuevas leyes, nuevas visiones del derecho, los republicanos en el Congreso impulsan una visión, los demócratas otra, así es en nuestro país, así es en todos los países del mundo, digámoslo de alguna manera. Sí, pero de este párrafo en particular, a mí me gusta mucho que el programa deje explícito el tema de que los modos de producción esclavista, feudalista y capitalista están asociados también a una normatividad específica que procura la reproducción de ese modo de producción social. Eso es fundamental que un estudiante lo vea, y además destaca la división de la sociedad en clases, ¿no? Y cómo las clases utilizan el derecho, las que dominan se lo ponen a la otra para perpetuar ese ejercicio de dominio. Es decir, no es el derecho inocente, es el derecho real, muy político, como además político, como lo estás diciendo, que vincula además lo político con lo económico, que además nosotros no lo hemos separado, lo político está relacionado con lo económico. Las posturas ideológicas reflejan algunos intereses que hay detrás de la postura política, digamos, ¿no? Entonces, uno ve, por ejemplo, cómo dentro de la postura política está relacionado al modelo económico que apuesta una tendencia política. Entonces, bueno, la izquierda no está de acuerdo con el capitalismo, la derecha está de acuerdo con el capitalismo. Entonces, la política está también ligada a la economía. Es el concepto de totalidad del que partimos aquí para analizar la realidad social. Y el derecho está inmiscuido en todo eso, pero también entra la religión, entra la cultura, entran todos estos elementos. Si tú vives, para hablar así, por ejemplo, en concreto, en una sociedad que es históricamente patriarcal, ¿verdad? Donde han dominado los hombres, pero además donde quien domina son los hombres adultos, además, ¿no? Porque nosotros vemos, por ejemplo, cómo la juventud no ejerce poder en muchas de las sociedades y está empezando a sumarse. La Revolución Bolivariana ha sumado a la juventud de una manera impresionante, pero no es normal que en las asambleas nacionales de muchos países hayan muchachos de 25 años. Aquí sí se ha hecho normal. Entonces, ese hombre adulto, ese hombre blanco además, que es una de las características de las élites dominantes, es unas características que luego se van a la ley, aunque uno no se dé cuenta. Y es lo que denuncian algunos, incluso la presencia del racismo y el clasismo dentro de la realidad jurídica, porque todo eso se traspola. Entonces tú ves, por ejemplo, en Venezuela el adulterio era penado, pero solo el adulterio de la mujer, ¿no? Eso lo corrigió nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Revolución. Pero era en la ley penado el adulterio, ¿por qué? El adulterio de la mujer. Porque los que estaban en la Asamblea Nacional eran en su mayoría hombres, ¿no? Es una sociedad patriarcal. Entonces, si están en su mayoría hombres en la Asamblea Nacional, entonces, bueno, cuando la mujer comete adulterio es un delito, pero cuando el hombre lo comete, no. La revolución ha subsanado estas cosas, el nuevo constitucionalismo, nuestras nuevas leyes lo han ido subsanando y nuestra nueva jurisprudencia, nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Pero son parte de esas huellas de la realidad política y económica que incide y cultural que incide en la legislación, religiosa también, que influye en la legislación. Sí. Ahora viene un párrafo donde se señala: igualmente se requiere ser conscientes de que la nueva realidad plural también necesita adaptarse a una concepción amplia en el momento de administrar justicia, al incorporar mecanismos alternativos que colaboren a mejorar su eficacia, ya sea desde lo extrajudicial, ya desde el reconocimiento de los usos y costumbres como mecanismos de solución de conflictos, dando respuesta a la diversidad que ofrece Venezuela como sociedad multiétnica y pluricultural. Y yo rescato aquí dos ideas que me parecen fundamentales. La primera es que se hace referencia a todos unos mecanismos alternativos de justicia que están en la Constitución, en el artículo 253, y que yo siento que no han tenido mayor desarrollo en estos años. O sea, ya hay un potencial tremendo para desarrollar mecanismos alternativos de justicia, bueno, distintos a los tribunalistas. Ojo, en estos años, pero hay que destacar y aquí hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el jefe de Estado y la magistrada Tania D'Amelio, la presidenta del Tribunal Supremo, todo el cuerpo de magistrados y magistradas, para impulsar la justicia de paz comunal, que es un elemento importante de ese artículo 253, que teníamos esa deuda que hemos intentado, pero eso implica un cambio cultural también. Y bueno, los cambios culturales no son sencillos, son complejos. Pero esa visión de pluralidad es fundamental, Alex. Vamos a seguir sobre este punto un poquito. Ese sería el segundo elemento, ¿no? Al declararse en el preámbulo de la Constitución que somos una sociedad multiétnica, pluricultural, participativa y protagónica, viene ya desde la Constitución un reconocimiento histórico
a los pueblos y comunidades indígenas, primero reconocerlos a ellos, segundo a su identidad política, a sus formas económicas, a su ancestralidad, a sus saberes, pero también viene un reconocimiento en la Constitución a la posibilidad de que esos pueblos y comunidades apliquen propias instancias de justicia basadas en normas y procedimientos ancestrales en sus territorios y para sus integrantes, con lo cual se empieza a construir la visión pluralista jurídica venezolana, que hasta 1999 solo reconocía un sistema normativo, el del Estado. Y desde 1999 abres esta puerta y entonces hablamos de tantos sistemas normativos son válidos en el país como pueblos y comunidades ejerzan ese derecho a las instancias de justicia propias. Y hay que reconocer en la pluralidad incluso la existencia, por ejemplo, de la jurisdicción militar. No responde al pluralismo jurídico, pero hace parte de un concepto de que el sistema jurídico es complejo y que tiene varios mecanismos. Claro, evidentemente nos interesa más destacar, por ejemplo, artículo 260 de nuestra Constitución: las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que solo afectan a sus integrantes según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y el ordenamiento público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Probablemente el paso que le toca ahora a nuestro proceso histórico es hacia la jurisdicción indígena, que ha habido algunos avances de reconocimiento en jurisprudencia por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, pero el sistema de coordinación todavía está en desarrollo. Sí, la LOPSI, que es la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del 2005, tiene 2 capítulos. Uno donde tiene algún desarrollo mínimo sobre la jurisdicción especial indígena y otro capítulo donde habla de los derechos que tiene el indígena cuando es juzgado en la jurisdicción ordinaria. Pero creo que, refiriéndonos a este párrafo, es un paso tremendo asumir expresamente esta concepción plural, porque además yo siento que hay otras universidades del país que todavía no asumen este paso explícitamente y con fuerza dentro de sus programas. Que lo exige la ley venezolana, una de las nuevas leyes a las que referíamos, que hay una gran cantidad de nuevas leyes. Voy a aprovechar este punto en el que estamos para mi recomendación de hoy: Teoría del Derecho y Antropología Jurídica, un diálogo inconcluso. Del profesor Oscar Correa, argentino nacionalizado mexicano, una de sus obras o parte de su obra. Y bueno, desarrolla un poco esa idea, ¿no? Cómo la teoría del derecho y la antropología tienen que tener un diálogo permanente y un diálogo inconcluso que no termina. Él plantea aquí el argumento de encontrar a los abogados o a los juristas con otros científicos sociales para desarrollar esta perspectiva interdisciplinaria del derecho. Bien, entonces fíjense, vamos sobre este punto. ¿Qué es lo más importante aquí? Que el artículo 253 de nuestra Constitución reconoce el pluralismo jurídico, como acentúa el profesor Alex Díaz, y ese pluralismo jurídico está dado por el reconocimiento de un derecho estatal y de un derecho que en principio en la lógica tradicional es no estatal, pero que para nosotros ahora pasa a ser estatal, porque estás en un nuevo estado democrático y social. Y si nuestra sociedad es multiétnica y pluricultural, el Estado también se compone de esa realidad que antes desconocía y que antes le aplicaba una lógica colonial. Yo te impongo el derecho del ordenamiento jurídico tradicional y el derecho del ordenamiento jurídico estatal, y los procedimientos se lo impongo a los pueblos indígenas. Ahora reconozco lo alternativo de ese derecho, lo incorporo en el nuevo Estado y lo reconozco como parte de nuestro pluralismo jurídico y de nuestro pluralismo cultural y étnico como nación, ¿no? como realidad nacional. Y eso hay que enseñarlo en la universidad. Esto es muy importante además en todas las universidades. Porque el abogado, cuando te dan el título, dice reconózcasele como abogado en todo el territorio de la República. Y tú tienes que entender cómo funciona la República. Bien, tenemos aquí, la UBB pretende bajo este prisma formar un nuevo ciudadano profesional. Aquí es importante, acentúa el concepto de ciudadano. No estamos formando solamente un profesional, sino ciudadanía. Porque nos decía nuestro Simón Rodríguez, no hay república, ¿verdad? Sin ciudadanos, sin el nuevo ciudadano. No hay una nueva república sin un nuevo ciudadano. No podemos construir república sin republicanos, ¿verdad? Entonces eso implica que estamos formando un nuevo profesional, pero que esencialmente es ciudadano de Venezuela y responde al proyecto histórico de la sociedad venezolana y a su constitución. Profundamente preparado, capaz de comprender en su interacción con la comunidad, que es el proyecto comunitario, las relaciones y los conflictos sociales,
de aportar respuestas a las preguntas que formulan los nuevos retos que tiene la sociedad venezolana en su propia realidad y en el contexto mundial. Es un programa que está aterrizado a la realidad, que busca compenetrarse con comprender el derecho desde la realidad social. ¿Algún comentario sobre esto, Alex? Sí, no, el mismo que comentas, o sea, ciudadano profesional, ciudadano íntegro, ciudadano comprometido, ciudadano vinculado con la realidad. Creo que en definitiva es una idea que queda muy clara aquí en esta parte final de la... Insisto sobre el concepto bolivariano. El talento sin probidad es una sola. Y eso es elemental. No formamos abogados para que se conviertan en ladrones ni en mercantilistas del derecho que vendan la justicia, ¿no?, por sus intereses privados, particulares o crematísticos, sino que respondan a un concepto realmente de compromiso con la justicia en el contexto de nuestra sociedad. Y un profesional no enajenado de su tiempo histórico. Correcto. Del lugar donde la república, donde se hace profesional, del proyecto de esa república al que debe estar permanentemente de la integración latinoamericana, también del contexto mundial. Vamos aquí. Un profesional cuya formación integral como jurista se manifieste en su responsabilidad de contribuir a que se garantice el cumplimiento de los derechos, deberes, valores y principios constitucionales. Es decir, volvemos sobre el punto, primero, que es una formación integral como jurista, ¿sí?, porque se busca la formación de un jurista más que de un abogado simplemente aplicador del derecho, sino un jurista que sepa construir derecho, que sepa el contexto social histórico, como han afirmado desde hace mucho tiempo grandes teóricos del derecho. Los grandes teóricos del derecho dicen que el abogado tiene que ser realmente un jurista. Y lo dice también Novoa Monreal. Novoa Monreal dice, el abogado debe saber un poco de todo y todo de su especialidad. Eso es parte de lo que dice Novoa Monreal. ¿Qué otra cosa nos comenta? Bueno, sigue aquí la lectura. Y de impulsar desde su actividad pública o privada la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos y la consecución de la igualdad formal y real en su doble dimensión de igualdad de oportunidades y resultados, ¿no? Quiero destacar aquí, aprovechando que citaste esto, su dimensión, actividad pública o privada. Aquí hay litigio privado y lo reconocemos dentro de la realidad jurídica y el profesional se forma para lo público y para lo privado. Como debe ser en todas las universidades, pero en casi todas las universidades se acentúa lo privado y no lo público, salvo excepciones, pues que las hay. Nosotros buscamos un equilibrio entre lo público y lo privado, que sepa litigar, que sepa responder a la realidad donde está, donde el litigio privado es parte de esa realidad, vamos a decir, del campo de ejercicio profesional, pero que también sepa ser parte de la administración pública. ¿Algún comentario sobre esto, Alex? Sí, sobre esto no mayor. Bueno, solo la parte donde dice que el respeto a los derechos humanos, que es fundamental. Cuando tú miras la malla curricular del programa te das cuenta que hay preeminencia en varias unidades curriculares y en varios trayectos de la concepción de los derechos humanos, especialmente la perspectiva crítica. Ya tenemos que ir cerrando, pero aquí habla de que debe ejercer en función de la dignidad de las personas, debe respetar la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos, la consecución de la igualdad formal y real, como tú estabas citando, que es bien importante. Vamos a leer muy rápidamente lo que queda de la fundamentación para cerrar este punto en la justificación. Sí, un ciudadano íntegro y comprometido con la sociedad a la que pertenece y que por mandato constitucional se está ya cimentando desde la solidez de la democracia protagónica, participativa y plural, el desarrollo endógeno y sostenible, la economía popular y la equidad como nuevo orden de justicia social y base material de la sociedad venezolana. Esto está en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, que era el vigente para el momento. Porque, como dijimos, el programa responde a la Constitución y a la planificación nacional. Bien, y entonces vamos cerrando estas líneas. En definitiva, dice la justificación, cierra con este párrafo, un nuevo ciudadano, profesional del derecho, formado en una universidad que hace efectivas sus obligaciones para con la sociedad venezolana, de la que emana y a la que sirve por propia convicción. Qué bonito esto, ¿no? Es bonito, eso iba a decir. La universidad pública venezolana emana del pueblo, ¿verdad? El pueblo es el que destina recursos para esa universidad y esa universidad tiene que saber dar respuesta con profesionales y con acción y con conocimiento a esa sociedad. Vamos a cerrar con esta idea, Alex, tan importante, y con esta abriremos el próximo podcast que estará dirigido a explicar la fundamentación. Vamos paso a paso, porque estas reflexiones son muy importantes para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para los profesores y estudiantes de Derecho, de Estudios Jurídicos de otras universidades del país y del mundo que quieran conocer una visión alternativa e innovadora
de los estudios jurídicos. Le invitamos a ver aquí abajo nuestras redes sociales, las pueden ver aquí, las vamos a colocar allí para que puedan conocer y ubicar este programa en los diferentes medios donde los publicamos, las diferentes redes sociales. Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta un próximo podcast de Estudio Jurídico.